Bendito el Señor. Entonces, venimos viendo lo que son estos dos montes. El monte Sinaí, que habla de la ley y la forma de acercarnos a Dios a través de nuestras obras. Y por supuesto el monte de Dios, que habla de la obra perfecta de Cristo por nosotros. Hermanos, un solo pecado nos descalifica para el reino de Dios si estamos en la ley. Pero si estamos en la gracia, usted y yo fallamos y Dios nos perdona. Si estamos en la ley, no hay perdón. Un solo pecado nos hace culpable de todos. Si estamos en la gracia, usted y yo fallamos, Dios nos perdona. Cuantas veces cae el justo, cuantas veces Dios lo levanta. Amén. ¿Cierto? Por supuesto, no practicar el pecado, porque ya entonces nos estamos burlando de la gracia de Dios, y ahí sí caemos graves hasta que entramos en tinieblas. Gloria a Dios. Entonces, así que hay salvación, hermanos, viniendo al monte de Sión, pero condenación en el monte Sinaí. Ahí nos encontramos la voz tronante del Señor. Gloria a Dios. Por eso nosotros, hermano, no nos conviene estar ante lo que Dios nos dice, que nos alejemos del monte, que nos alejemos de todo lo que nos lleva en nuestras fuerzas a querernos acercar al Señor. Entonces el autor de Hebreos nos dice que existe otro monte. Entonces hemos visto el monte Sinaí, pero el autor nos dice hay otro monte al cual tenemos libertad para entrar. Entonces vayamos, hermanos, a Hebreos capítulo 12, verso 22. Porque ahí nos dice el Señor a qué monte es el que se acerca a la iglesia. Nos acercamos usted y yo. Dice, si no, o sea, está haciendo una comparación del monte de fuego, de la indignación de Dios, el monte que temblaba y que morían si lo tocaban. Y entonces aquí nos está diciendo, no nos hemos acercado a ese monte. Dios no nos quiere en ese monte. Dios no nos quiere llenos de leyes y estatutos, decretos, normas, mandamientos, hermanos, sino que Dios nos quiere en el otro, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Entonces aquí el autor le escribe a sus lectores. Acuérdense que el autor de Hebreos le estaba escribiendo a los hebreos, a los judíos, aquellos que conocían el monte, que sabían que sus parientes, sus padres habían estado ante ese monte temblando. Y a estos el autor anima diciéndoles que ellos, contrario a sus padres, contrario a los que estuvieron en el desierto, a los israelitas, no se han acercado al monte que arde, sino al monte de Dios, al monte de su gracia. Su favor inmerecido está en el monte de Sión. Y lo más importante es que en el monte de Sión encontramos la gracia gratuita. No tiene precio, no hay con qué comprarla, del Señor. Entonces, el monte Sinaí representa el conocimiento del pecado y la ley, porque ahí Dios les dio la ley. Y según Romanos 3:20b, anótelo, dice, porque por medio de la ley, la que recibieron allá, es el conocimiento del pecado. Al Dios darles la ley, les dio los mandamientos, ellos se vieron ante esos mandamientos y entonces se vieron llenos de pecado.
El monte Sinaí, muy importante, también simboliza a Moisés. Perdón, sí, el monte Sinaí, la ley, simboliza a Moisés. El monte de Sión simboliza a Cristo y su gracia redentora. Entonces, en el Sinaí vemos el pecado de muerte, y en Sión Dios muestra la salvación del pecado. Mire la diferencia entre querer cumplir cosas en nuestras fuerzas, querer meternos a cumplir mandamientos y más bien aferrarnos, pegarnos a Cristo. Mientras en el uno hay condenación por el pecado, en el monte que arde, en el otro hay salvación del pecado, en el monte de Sión. En el monte en una comparación, en el monte Sinaí, Dios, ahí se les anunció las malas nuevas. O sea, ¿cuáles eran las malas nuevas? Que estaban llenos de pecado. En el monte de Sión el Señor nos anuncia las buenas nuevas en el Evangelio. El monte Sinaí anuncia que la paga del pecado es muerte, pero el monte de Sión, el monte de salvación, la nueva Jerusalén, anuncia la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces mire qué comparación tan tremenda entre nosotros seguir en una religión y estar en Cristo. El monte Sinaí nos señala como culpables y nos condena al infierno, pero el monte de Sión, la nueva Jerusalén en Cristo, nos dice que vamos al cielo a través del regalo gratuito de Dios en Cristo Jesús. Habla entonces el monte de Sión de nuestra salvación. Nos dice que hemos sido pesados. Mientras Dios nos pesó, o pesó al pueblo de Israel en el monte Sinaí, en el monte que arde, los pesó y los declaró culpables a tal punto que no los quiso ver más cerca del monte. Mientras que en el monte de Sión Dios nos dice que hemos sido pesados en la cruz. Miren lo importante de nosotros ser pesados en la cruz. Y Dios nos ha adjudicado la medida de Cristo como nuestra. Miren lo hermoso de ir a la cruz, de venir a la sangre, de venir a Jesús. Vayamos a Gálatas. Volvámoslo a leer. Ya lo habíamos leído. El 3:24, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. Moisés fue nuestro maestro. Moisés es tipo de la ley. Fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Y acuérdese que la Biblia dice que Dios, a través de la boca de Moisés, Dios dice que levantaría un profeta. Y dice Moisés: a él debéis escuchar. Y el que no escuchare ese profeta, amenaza Dios a través de la boca de Moisés: el que no escuchare a ese profeta, no habrá salvación. Y ese profeta hablaba de Cristo, uno más grande que Moisés. Entonces, la Biblia nos habla de estos dos montes. La Jerusalén terrenal, hermanos, que es la que quieren volver a edificar. Hay mucha gente, miren, lo más increíble que me parece a mí, hermanos, es como muchísimos ministros hablando de viajes a Jerusalén, hablando de llevar al pueblo allá, hablando de que la construcción del templo, de que debemos ir al menos igual que tenían que ir los judíos, siquiera una vez al año allá. Hermano, esa Jerusalén ya no existe para Dios, hermano. Ya para Dios existe la Jerusalén celestial, la que esperaban los profetas. Dice en Hebreos 11 que todos ellos esperaban, hermano, y que estaban aquí como extranjeros y peregrinos, esperando la ciudad celestial. Entonces, qué importante, hermano, de que el monte Sinaí también es comparado con Jerusalén la terrenal. Y mire que lo dice Gálatas capítulo 4, lo dice claramente, compara a Agar, la descendencia en Agar, que es el monte Sinaí, que es la Jerusalén terrenal, y compara la Jerusalén celestial, que viene a través de la simiente de Abraham, que es Cristo. Entonces, fue ahí, en esa Jerusalén terrenal, en donde David trajo el arca al monte de Sión. El monte de Sión es
es precisamente Jerusalén. Y ahí está el monte Moriah, que es el monte donde Abraham iba a sacrificar, o en tipo sacrificó a Isaac, y ahí mismo fue donde se construyó el tercer templo, y cerca de ahí está el monte donde murió nuestro Señor. Fue en Sión en donde Salomón construyó el tremendo y gran templo maravilloso, una de las maravillas del mundo en la época. Fue en Sión o en Jerusalén, la terrenal. Entendamos que hay dos Sión, hermanos: la Sión celestial, que esa es la que nos dice Hebreos, de que no nos acercamos a la terrenal sino a la celestial, a la compañía de millares y millares de ángeles, al juez del universo, a los espíritus, aquellos que se levantaron cuando Cristo, al pacto de Jesús y a su sangre rociada, que es la Jerusalén que nos espera, la Jerusalén del cielo. Entonces fue allí en Sión en donde nuestro Señor murió, en la terrenal. Pero Él fue y presentó su preciosa sangre. Dice que no en un tabernáculo o en un santuario hecho de manos, sino en uno hecho por Dios, que es el santuario celestial, el trono y la gloria de Dios. Entonces fue desde aquí, desde el mismo Sión terrenal, Jerusalén, que el Jesucristo ascendió a lo alto. Así que entonces, hermanos, el monte de Sión o Jerusalén terrenal, que es diferente a la que está hablando Hebreos, la que nos espera, es un lugar demasiado importante para Dios. Muy importante que entendamos eso. Jerusalén ha sido muy importante para Dios, Jerusalén terrenal. Pero hay un segundo monte, un segundo Sión, del que nos habla Hebreos, hermanos. Entonces, hoy Dios nos está diciendo que hagamos, que caminemos como peregrinos en la celestial y no en la terrenal. Entonces, que no vendamos, hermano, porque mucha gente hace viajes, vende prácticamente lo que tiene con tal de ir a Jerusalén, porque eso es lo que le enseñan: adorar cosas hechas por manos de hombre, que Dios dice que Él ya no mora en nada hecho por manos de hombre en la Jerusalén terrenal. Nada de eso ya es importante para Dios. Entonces, ¿y sabemos por qué, hermano? Porque el autor de Hebreo no nos está llamando a nosotros a ir al Medio Oriente, porque nosotros tenemos que entender, hermanos, quieren construir el tercer templo, y Dios no nos está, hermano, llamando a ir a un lugar, sino a ir a una persona, Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos dice. Entonces, es a la Jerusalén celestial la que nos espera. Es en donde Dios el Padre está sentado, la Jerusalén celestial. Es en donde el Señor Jesucristo está entronado, la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, esa que esperaba Abraham. Allá en donde están los incontables ángeles del Señor, millones o billones de ángeles, como lo leímos, donde están los redimidos, llevados por el Señor cuando Él resucitó, y en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Entonces, al decir que nos hemos acercado al monte de Sión, no se está refiriendo, hermanos, para que nos quede claro, a esta Jerusalén terrenal o donde se construyó el tercer templo. Y tipológicamente, venir al monte de Sión celestial significa no confiar más en nuestra vida terrenal, no confiar más en nuestras obras religiosas o legalistas. Dios nos llama en esa Jerusalén celestial a considerar nuestra justicia religiosa insuficiente, hermanos, para presentarnos ante Dios. Eso lo demostró Dios con fuego y poder
e indignación en el otro monte. Acercarnos a la Sión celestial es entender que no hay nada que nosotros podamos agregar a la obra perfecta de Cristo. Es venir con nuestro yugo y entregárselo al Señor y unirnos con Él. Acercarnos al monte de Sión es reconocer el fin de nuestra vida, porque a eso nos llama el Señor, que si la semilla no cae en tierra y muere, entonces acercarnos al monte de Sión es reconocer el fin de nosotros y el comienzo de la vida de Cristo dentro de nosotros. Por eso mire que de eso habla el mismo autor en Gálatas 2:20, cuando dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, Cristo es Sión, Cristo es el monte que salva, Cristo, Él es la Jerusalén. Dice que la nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria del Señor la ilumina. Él es, Él lo llena todo, Él lo alumbra todo, es el Señor Jesucristo. Entonces, para ir a ese monte debemos aceptar de que fuimos comprados por precio por nuestro Señor, y aceptar que Cristo ya pagó la deuda. La deuda del hombre Dios le entregó para pagarla 600 y tantos mandamientos. Él pagó por nosotros al hacerse pecado y al cumplir la perfecta justicia de Dios y adjudicarnos a nosotros la perfección de Cristo. O sea, Dios lo mira a usted, hermano y hermana, nos mira a nosotros y Él ve es el cumplimiento de todo lo que hizo Cristo, como si usted lo hubiese cumplido. O sea, toda la vida perfecta que anduvo Cristo en la tierra, sin pecado, sin mancha, cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, ve como si usted y yo hubiésemos caminado totalmente perfectos al estar escondidos en Cristo. Por eso es importante entender la doctrina de la redención, en donde dice que Dios nos puso en Cristo, que Dios nos revistió de Cristo, que Dios nos vistió de Cristo, que Dios nos escondió en Cristo, que Dios nos crucificó con Cristo, nos sepultó con Cristo, nos resucitó con Cristo. Y dice de que cuando Cristo se manifieste, dice, nosotros también nos vamos a manifestar porque estamos escondidos en Él. Entonces, qué lindo nosotros entender, hermano, de que el Señor pagó todo y Dios nos adjudica la perfección de Cristo a cada uno de los que venimos sin ningún mandamiento legalista, sino la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Para venir al monte de Sión necesitamos apropiarnos, hermano. No solamente que Dios lo diga, Dios lo dice. Dios dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Necesitamos usted y yo apropiarnos de eso, de esa oferta, y hacerla nuestra. Necesitamos hacer la palabra nuestra, hacer la obra de Cristo como que usted la hubiese hecho, la cumplimos en Él. Entonces, para ir a ese monte celestial necesitamos apropiarnos de la obra redentora de Cristo por cada uno de nosotros. Es algo personal. El seguir nosotros tratando de hacer cosas como lo hace el pueblo judío, cumpliendo esos mandamientos legalistas, es rechazar lo que Cristo ya consumó, hermanos. Es agregarle a la obra del Señor cualquier cosa que usted y yo podamos hacer. Es como volver al monte Sinaí y empezar a dar vueltas. Vuelta, porque solamente podemos dar vuelta, porque no lo podemos tocar. La Biblia dice que las cosas que se escribieron para nosotros, no se puede tocar ese monte, hermanos. Entonces dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y continúa diciendo: ¿a qué más nos acercamos para diferenciarla del otro monte, del monte de fuego, del monte Sinaí? Primero, mire que nos acercamos a 8 cosas que están ahí. 8 cosas. El Hijo de Dios se acerca a 8 cosas, mientras que ellos se acercaron al fuego, a la trompeta, a la indignación, a la muerte, a las tinieblas.
Nosotros nos acercamos a estas 8 cosas: a la ciudad del Dios vivo, el creyente en Cristo Jesús, aquel que ha sido lavado por su preciosa sangre, se acerca ya no a ese monte, sino a la ciudad del Dios vivo. Ahí usted la puede leer y enumerarla. Segundo, Jerusalén la celestial. Tercero, a la compañía de muchos millares de ángeles. Todos los ángeles del Señor, allá donde usted y yo nos acercamos. Por eso mire que la Biblia dice que usted y yo estamos sentados en el Espíritu, estamos sentados en lugares celestiales. A esa fue que nos acercamos. Ahí donde se cumple esa palabra que dice que estamos sentados en lugares celestiales. Mírela aquí. Entonces, a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuarto, a la congregación de los primogénitos, a los primeros que llegaron allá, que están inscritos en los cielos. A Dios y juez de todos. 5, 6, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Imagínense, los espíritus, dice que estamos sentados en lugares celestiales. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Séptimo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y octavo, y a su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces mire la diferencia, hermano, entre nosotros seguir cumpliendo cosas en donde Dios inmediatamente nos ubica en el monte Sinaí, donde recibimos su rechazo, su voz que tronaba, muerte, juicio y condenación. Mientras que nosotros nos acercamos a estas 8 maravillas que solamente están en Sión, la Jerusalén celestial. Entonces vemos la diferencia entre el monte Sinaí, con su ley imposible de cumplir, y el monte de Sión. Qué diferencia más tremenda, hermanos. Las obras de la ley y la obra de Cristo por nosotros. Al monte de Sión, hermano, entonces venimos únicamente a través de la bendita y preciosa sangre, redimidos por su sangre. Y entendamos, mire que Dios está hablando de una ciudad. Y una ciudad tiene que tener personas. Y hay un registro. Usted va, por ejemplo, aquí a la ciudad de Medellín, hay un registro. Usted va a la alcaldía o va a las notarías, hay un registro. Allá también hay una ciudad, hay gente, hay personas, hay un orden perfecto, hay una organización. Mire, hay casas. Él dice que Él se fue para prepararnos casas, moradas. Inclusive por allá en Isaías habla de fincas, hermanos. Entonces es una ciudad porque tiene personas y muchos nombres registrados. Ojalá que el suyo y el mío estén ahí. Mire lo que dice, leamos lo que dice Hebreos 13:14. Dios habla de una ciudad real, hermano. Dios no está hablando espiritualmente, Dios está hablando de una ciudad física que nos espera. Mire, porque no tenemos aquí ciudad permanente, aquí en la tierra. No es permanente, ¿por qué? Porque va a ser quemada con fuego. Sino que buscamos la porvenir, la que dice Apocalipsis 21:3 que va a bajar del cielo, la Jerusalén celestial. Esa ciudad es más real que esta, porque esta la vemos como real, pero después cuando sea quemada ya no va a haber nada. Y lo lindo de esa ciudad es que no va a haber corrupción ni políticos. No habrá necesidad de electricidad, hermano, ni de sol. Ahí está la gloria de Dios. Dice Apocalipsis 21:10, anótelo simplemente, que Dios le mostró a Juan la gran ciudad santa. Mire que es una ciudad real. Juan la vio con sus ojos. Dios le mostró a Juan la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. Mire, Juan la vio. Y en el verso 2 de Apocalipsis 21, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Mire que él la vio,
lo está declarando, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Miren lo que dice Filipenses 3:20, porque es que esa es la ciudad, esa es la comparación, esa ciudad es Sión. Dios está comparando a través del apóstol, está comparando dos ciudades, dos montes, monte Sinaí, el monte donde Dios no quiere ver a nadie, y el monte de Sión donde Dios nos quiere a todos con él. Entonces, miren lo que dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que tenemos una ciudadanía porque hay una ciudad que nos espera. El mismo autor de Hebreos dice en Corintios 5:1, mire, primera de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, mire, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, la nueva Jerusalén. Entonces, Hebreos 11:13 también habla, mire lo que dice Hebreos 11:13, porque estamos hablando de una ciudad, de la ciudad de Sión, pero no la de aquí del Medio Oriente. Esa ya no funciona, esa ya no sirve. Es la celestial. 11:13 Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, mire, pura fe en el Señor, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 16, pero anhelaban una ciudad mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, estamos hablando no de dos comparaciones o dos parábolas, sino de un monte en el que estuvo todo Israel parado alrededor, que vieron el fuego, que vieron el juicio de Dios, que Dios les entregó un modelo que nunca pudieron acercarse a la gloria de Dios, y ahora Dios le dice a usted y a mí, los que venimos a través de la sangre de Cristo, hay una ciudad real, permanente, eterna, llena de poder y gloria, con sus casas que nos están esperando y con lugares para que trabajemos por toda la eternidad, maravillosos que tenemos, hermanos, solamente a través de la obra que hizo Cristo por nosotros, hermanos. ¿Cómo vamos a rechazar una salvación tan grande y una ciudad tan preciosa? Entonces, aquí lo vemos, hermano. En esta ciudad Dios tiene millones y millones de ángeles que lo adoran. Vamos al 24, Hebreos 12:24, porque ahí dice que nos hemos acercado también a 7 cosas, y ahora menciona la octava, a Jesús. Séptima y octava, el mediador del nuevo pacto. O sea que el pacto del Sinaí, donde el pueblo estuvo reunido y que Dios lo rechazó, que mostró su indignación y muerte y juicio. Entonces nos dice, nos hemos acercado a Jesús, al mediador de un nuevo pacto, ya el pacto del Sinaí abolido totalmente, y ya lo vimos por la palabra. Aquí en estos dos montes es donde más claro se ve cómo Dios, simplemente ese pacto de cumplir cosas para ir al Sinaí, sabemos que Dios nos rechaza toda obra que nosotros queramos hacer. Para que entiendan algunas personas, hay gente que se congrega en lugares y esos pastores les dan unos mandamientos. Si usted vaya a ese lugar, por ejemplo, vestida de tal forma, la ven una vez, de pronto la miran, no le dicen nada. La ven la segunda vez, ya comienzan a ponerse nerviosos. La tercera vez ya comienzan a hacerle así. La cuarta vez ya la están condenando, la juzgaron y la condenaron, ya la mandaron al infierno. Y de un a otro se le acercan las personas a decirle, hermanita, ya es tiempo de que se uniforme como nosotros. Entonces, si usted no lo tiene en el corazón, si no es una obra del Espíritu Santo y usted se uniforma como ellos, usted está yendo al monte Sinaí, al monte de fuego, a donde Dios no la quiere ver.
¿Por qué? Porque usted lo que necesita es la obra del Espíritu Santo y no un pedazo de carne diciéndole qué tiene que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios no hace su obra perfecta en mí, por mucho que me señalen y por mucho me condeno. Porque también cuando el Espíritu Santo haga la obra, entonces usted va a comenzar a sentir un deseo de agradar a Dios conforme lo dice la bendita palabra del Señor. Entonces, si la palabra del Señor me dice esto, sí, Señor, yo no lo creía, no lo quería hacer, pero si tú lo dices, lo hago. Pero entonces ya ese es el monte de Sión, esa es la Jerusalén celestial, ese es Cristo obrando su hermosura en nosotros. Y no el legalismo que el hombre pone así. Tremendo. Eso es puro Sinaí, hermanos. Nunca había visto yo esa gente tan mal como ahora a través de esta palabra. Pura ley. Y yo conozco personas, no son sino ley por fuera, pero tienen unas lengüitas, hermano. Y se enciende desde el mismo infierno. Entonces, que Dios tenga misericordia, que Dios nos dé entendimiento, les dé entendimiento, porque Dios no quiere ver a nadie agregándole algo a la sangre preciosa, eterna y maravillosa, justa, total salvación en la sangre de Cristo. Lo que le agreguemos es pecado. La Biblia llama trapo de inmundicia cualquier justicia que nosotros le queramos agregar a la obra perfecta del Mesías ungido de Dios. Entonces dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada. ¿Por qué? Que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel, usted ve a través de la Biblia, clama por venganza. Dios mismo lo dice. Él le dijo, la sangre de tu hermano clama por venganza. Acuérdese. Mas la sangre de Cristo clama por perdón de nuestros pecados. Mire la hermosura, la diferencia de esas dos sangres. Y esa sangre preciosa solo se encuentra en el monte de Sión. Y desde allá se rocea sobre todos los que están en luz. Primera de Juan 1:7 dice que el que está en luz, como Jesucristo en luz, tiene comunión con todos. Hermano, no podemos tener enemistades. Tenemos que perdonar. No importa lo que nos hagan, hay que perdonar, hay que amar. Mire, cuando el Señor dice por allá en la constitución del reino, Mateo capítulo 5, en el verso 44, cuando Él dice, bendecid a los que os maldicen. Cuando nosotros traducimos eso, hermano, nos da más entendimiento. Bendecid significa hablar bien de los que hablan mal de nosotros. Quitemos maldecir. Maldecir significa decir mal, hablar mal. Entonces, ahí nos dice el Señor, habla bien de los que hablan mal de ti. Hermano, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. El que hable mal de nosotros, hablemos bien de él, bendigámoslo. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Entonces, eso solamente se encuentra en Sión. Primera de Pedro 1:18. Ahí nos habla Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y sigue hablando, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, mire, Cristo ofreció su sangre por usted y por mí para llevarnos a Sión, a Dios. Es tan preciosa la sangre del Señor que el mismo Dios, para que nos estemos acordando de la sangre, nos dejó la cena. La cena, el propósito de la cena es que nos acordemos de la sangre del Señor. Ese es el propósito de la sangre. La cena, el propósito es que cada que la celebremos nos acordemos de la sangre del Señor. Miren lo preciosa que es la cena que Dios nos dejó, ese grande mandamiento. En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, la preciosa sangre que está allá en el cielo, que Él la presentó. Entonces, todo esto, hermano,
es lo que significa, esas 8 cosas, y la sangre preciosa de Cristo es lo que significa venir a Sión. Entonces, ¿cómo es que nos debemos acercar a la ciudad celestial, al Dios del universo, a los millones y millones de ángeles? Respuesta: ¿cómo es que nos debemos acercar a esa ciudad celestial? Primero tenemos que ir al monte Sinaí. Uno no puede ir al monte de Sión sin haber ido al Sinaí, para que entendamos la enseñanza. En el Sinaí, Dios les entregó los mandamientos que ellos no conocían, y los mandamientos les mostraron sus pecados. Entonces, para nosotros poder ir a Sión, a la ciudad celestial, ser salvos, necesitamos que Dios nos convenza de nuestra inmundicia y nuestra total incapacidad de salvación por nosotros mismos o por las cosas que hagamos. Entonces, para poder estar reunidos con todos los que hay en el cielo y en esa ciudad y todo lo que Dios tiene para nosotros, primero tenemos que ir al monte Sinaí, a ser avergonzados, ir a la ley y que la ley nos muestre nuestro pecado y ver que es imposible cumplir esa ley, y más bien nos refugiamos en Cristo, pesados en balanza, hermano, en la ley perfecta de Dios, porque la ley es perfecta. Los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel son perfectos. ¿Por qué no lo pudieron cumplir? La Biblia dice: porque nosotros somos imperfectos. Entonces, para poder ir a Sión, usted y yo necesitamos ser perfectos. Porque la medida que usted y yo tenemos que dar para estar en Sión, en la Jerusalén celestial, en el cielo, necesitamos una justicia perfecta. Mire usted, como si hubiésemos cumplido todos los mandamientos, uno por uno, perfectamente. Entonces, sabemos que es imposible. ¿Eso dónde lo obtenemos? En Cristo, hermanos. Así que usted y yo nos debemos acercar, como dice el apóstol, al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, porque en la otra, en nuestras fuerzas, solo hallamos condenación. Y entender que el estándar que Dios le exigió al pueblo de Israel, el estándar que Dios nos exige a nosotros, solo lo pudo cumplir Cristo. Necesitamos un Redentor. Así que si hay alguien aquí hoy, en este lugar, que de pronto nunca se ha acercado al monte de Sión, o sea, no ha venido a Cristo, porque acercarnos a Cristo es venir al monte de Sión, de que no ha valorado la sangre del Señor, necesitamos entonces ser pesados, hermanos, ante la ley de Dios y ver que es imposible para nosotros, una vez que somos pesados en la balanza del Señor, es imposible dar la medida de Dios. Y si nosotros no entendemos, hermanos, lo que sucede en el monte que arde, que Dios ve nuestro pecado, y como ve nuestro pecado, toca la trompeta. Como ve nuestro pecado, hay temblor, indignación, amenazas de muerte. Mientras eso no nos ocurra, usted y yo no tendremos, hermano, necesidad de un Redentor. Por eso hay tantos que viven una vida cristiana light, peco y empato, voy y vengo, me pierdo y vuelvo. Hermanos, necesitamos un encuentro en el monte que arde, con la voz tronante de Dios acusándonos y condenándonos, para después de ese encuentro saber que es imposible agradar a Dios, hermano, y solamente lo podemos agradar
refugiándonos en el Señor Jesucristo. Allí veremos una total necesidad de la sangre del Señor para nuestra vida, hermanos. Así que entonces, para poder subir al monte que salva, a la Jerusalén celestial, necesitamos primero ir al monte que condena. Y que Dios nos tome una radiografía y nos muestre el cáncer y la enfermedad mortal eterna que tenemos, para poder entonces que el Señor nos entregue esa ley, y esa ley nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos que darle la cara al juez, así como ellos. Primero necesitamos ir ante el juez antes de que tener un abogado, un salvador. Bendito es el Señor.